Ya tenemos nosotros del ejercicio lo que es el análisis. Ahorita pues ya no nos vamos a preocupar por entender, bueno, porque ya lo hicimos ayer, por entender cómo, por qué se hizo todo esto, simplemente lo vamos a codificar. De hecho, también ya tenemos el algoritmo, por aquí este sería el algoritmo. Nada más así recordando rápidamente, la parte principal o los cálculos principales del ejercicio fueron el cálculo de distancia entre dos puntos, la utilizamos 5 veces ese cálculo, y el área de un triángulo, y ese lo utilizamos 2 veces. Entonces, por eso decidimos crear funciones. Una función que se llama área triángulo y otra que se llama distancia entre dos puntos. Bueno, luego ya el algoritmo principal pues se encargó de pedir los datos, de mandar llamar la función, la de distancia 5 veces, la de área triángulo 2 veces. Ahora lo vamos a reflejar en una aplicación. Bueno, entonces me voy aquí a NetBeans, no le hagan caso, y vamos a crear un proyecto, salud. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar FD 2023 03, ya estamos a marzo 01, área cuadrilátero visual. El proyecto va a ser en visual, ¿eh? Área cuadrilátero visual. Bueno, cuando creamos un proyecto en NetBeans, la plantilla desde la cual creamos el proyecto ya nos proporciona un archivo ejecutable, pero ese archivo ejecutable es en modo consola. Ok, bueno, entonces, como lo vamos a hacer en visual, entonces vamos a agregar un frame, que es nuestra ventana principal de la aplicación visual. Bueno, entonces vamos a agregarlo. Hay que tener cuidado de que sea en el paquete de donde está el otro archivo. Bueno, vamos, botón derecho, y vamos a agregar un frame. Le voy a poner JFrame cuadrilátero. Y entonces ya tenemos dos ejecutables, el modo consola que generó automáticamente más el frame que acabamos de agregar. Pero por default el que ejecuta es el primero. Cuando le damos aquí play, ejecuta de manera automática el primero. Si quiero que ejecute este visual, ¿qué hago? Mayúsculas, Shift, F6. Por ejemplo, en el proyecto sí les voy a pedir que al ejecutar con play se ejecute el visual. Eso lo vamos a ver, tal vez no hoy, pero sí mañana, antes del proyecto. O sea, hay una serie de detalles que ahora sí les voy a pedir que cuiden mucho. Los ejercicios que hacemos aquí, alguna vez alguien me preguntó, ¿los va a pedir? ¿Se los vamos a enviar? No, digo, estos son puros ejercicios. La idea es aquí, pues, tratar de entender todos los conceptos. Y luego ya en el proyecto ahí sí me voy a poner un poquito, ¿cómo podríamos decir? Un poquito quisquilloso, ¿sí? Bueno, entonces, voy a trabajar sobre la interfaz. Primero, bueno, yo lo hago normalmente así, se me ha hecho más práctico. Primero pongo todo lo que es la interfaz, trabajo colores y todo eso, y luego ya le cambio nombres a los componentes que sea conveniente. Bueno, entonces, voy a agregar, pásenle, vamos a agregar, bueno, yo voy a una etiqueta aquí, va a ser como el título. Entonces le voy a, ¿cómo? Una etiqueta. Una etiqueta va a ser el título, ¿sí? Y entonces le voy a cambiar algunas cosas como el tamaño de la letra, el color. A esta etiqueta va a decir eh, el font, le voy a poner en 36. Ya, esto cada quien lo hace como quiera. Claro que en el proyecto sí quiero que se esmeren o que piensen en que el usuario quiere que se vea bonito, que se vea agradable, que me den ganas de usar, ¿sí? Bueno, entonces aquí le pondríamos texto, le voy a poner cuadrilátero y le voy a cambiar el color también. El color de la fuente, en este caso es color de la fuente, no del fondo. Entonces aquí sería el foreground.
Me fui a las propiedades y aquí donde dice font, escogí un tamaño para la fuente, le puse 36. Y pueden cambiarle también la fuente, ¿no? Cuadrilátero. Bueno, ¿cuántos datos de entrada tenemos? A ver, aquí se ven. ¿Cuántos datos de entrada son? En el análisis también se ve. ¿Cuántos son? 8. Necesitamos 8 campos de texto. Bueno, voy a trabajar sobre el primero y luego lo voy a ir copiando. Entonces me voy para acá y le digo, vas a agregar un campo de texto aquí. Y luego lo voy a hacer más pequeño, un poco más pequeño, digamos hasta ahí. Le voy a quitar el texto. Necesito 8 de esos. Nada más lo que hice fue hacerlo más pequeño y quitarle el texto. Bueno, lo voy a duplicar. Voy a duplicar botón derecho, duplicar. Y lo voy a poner aquí, en un ladito. Voy a duplicar estos dos. Y los voy a poner en un lado. Voy a duplicar estos 4. Y los pongo aquí abajo. Todos son campos de texto. ¿Sí? Sí, y son copias, ¿sí? O sea, los copié todos. La idea es, del lado izquierdo voy a poner un letrero que diga X arriba y Y abajo. Y arriba voy a poner A, B, C, D. Es la manera en que voy a pedir las coordenadas de los puntos. O podría haber sido 100 columnas, ¿va? X y Y. Bueno, entonces voy a poner una etiqueta, etiquetas. Aquí va a decir, de este lado, va a decir X. Pero la voy a, bueno, X así lo voy a dejar. Voy a poner otra etiqueta aquí. Y esta va a decir Y. Y después voy a poner etiquetas arriba de los campos de texto. Será la X y la Y del punto A, la X y la Y del punto B. Entonces voy a poner otra etiqueta aquí y voy a poner A del punto A. Ahorita las acomodo. Y luego otra etiqueta aquí que va a decir B, el texto. Luego otra, va a ser el punto C. Y una última, va a ser D. Son etiquetas. He puesto puras etiquetas y 8 campos de texto. Bueno, voy a trabajar sobre estas etiquetas. Primero las voy a poner más para acá. Oh. No me deja. Bueno, lo voy a poner para acá. Pues que se vea más o menos bien, ¿verdad? B, C, D. Y bueno, ahí ustedes le batallan para que se vea mejor. Así. Y voy a tomar todo esto, todo, porque los textos se me hace que salen muy claritos, al menos como que no se notan muy bien. Tomé todos, como le voy a cambiar la fuente, es una propiedad que comparten todos los componentes. Entonces me voy a ir aquí a las propiedades y donde dice font, le voy a poner 18 en negrita. ¿Así? Así. También le cambié la fuente a los campos de texto para que a la hora de que se vean los datos que teclee el usuario, pues se noten un poco más. Casi siempre ponemos 4 botones. El de calcular y el de calcular y borrar, pues deben ser de rigor, ¿no? Pero nosotros le agregamos otros 2 para efectos de pruebas, que son el ejemplo
y los aleatorios. También acá en el proyecto va a ser bien importante que ustedes agreguen el botón de ejemplo, porque no me voy a poner a capturar todo para probar. Ok, entonces vamos a poner 4 botones. Botón. Sí, para que le dé ejemplo, calcular y ya me debe dar resultado. ¿Eh? Luego, una vez dije, así como para enfatizar, dije, hagan de cuenta, chavos, que ese es el botón de la flojera. Es más, le pueden poner ahí, el profe es flojo. Y luego así le puso. Digo, no se lo tomen tan literal. Es nada para que se entienda. No es flojera. Es que miren, si yo quiero probar realmente si su proyecto calcula correctamente, pues tendría que capturar con mucho cuidado y en el orden que ustedes me lo pidan. Y eso es muy tardado. Entonces me tardaría un buen rato en cada uno. Entonces con el botón de ejemplo, pues ya me pone usted los datos de ejemplo. ¿Eh? Bueno, este sería botón, otro botón y otro botón. Le puse font en las propiedades, font, y le puse 15 en negritas, en bold. Bold, sí. Bueno, entonces aquí va a decir calcular. Y luego acá le voy a poner ejemplo. Después aquí va a decir aleatorios. Y este va a decir borrar. Estamos trabajando sobre la interfaz. Después de esto voy a agregar las etiquetas para los resultados. Por cada resultado son 2 etiquetas, la que me dice qué quiere decir el resultado y el resultado en sí. Entonces voy a agregar una etiqueta, aquí que va a decir área, y yo, bueno, así la voy a dejar, área. La voy a poner también con un font de 18 y negrita. Y abajo voy a poner, más bien en un lado, voy a poner la etiqueta en donde iría el resultado del área. Entonces, con bold, en el font, seleccionas la opción que dice bold, en un ladito, bueno, ahorita, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a poner otra etiqueta aquí, pero aquí es en donde va a ir el resultado. Entonces la voy a hacer más grande, le voy a cambiar el color de fondo, el background, a poner como un verde, algo así. Y luego le voy a cambiar el font, también lo voy a poner en 24 en lugar de 18, 24 en negritas. Y vamos a poner opaco para que ya muestre el color. Y le voy a quitar el texto. A ver, ya está, ¿verdad? Ese es el área. Y necesito algo similar para el perímetro. Entonces voy a tomar estos dos y los voy a duplicar. Bueno, y aquí va a decir perímetro. Mande. ¿Son puras etiquetas estas de abajo? Sí, son etiquetas también. ¿Por qué no es bueno poner campos de texto para mostrar resultados? Porque los pueden modificar. El usuario los puede modificar. Entonces, por eso, aunque sí puede ponerse un resultado en un campo de texto y luego de alguna forma hacer lo que no pueda modificarlo, pues ¿para qué, verdad? Si para eso son las etiquetas. Bueno, ya está. Ahí está la interfaz. El usuario pues lo va a ver así, ¿no? Ya en ejecución. Así lo va a ver el usuario. Bien, ahora pues vamos a ponerle nombres a los componentes. ¿A cuáles les cambiamos el nombre? A los de entrada y salida y a los botones. Entonces, a todos los campos de texto, ¿cómo se van a llamar? JText XA,
JText XB y así en es. Y los botones JBoot calcular, JBoot. Bueno, entonces voy a empezar a cambiarle los nombres a los campos de texto. Este sería JText XA. Luego JText XB. O sea, la coordenada X del punto B. Esta sería JText XC. JText XD. ¿Sí? Y luego las de abajo, pues JText YA, JText YB, todos JText. JText YA, YA, JText YB. JText YC y JText. Sí, estoy poniendo porque, pues, como que son palabras nuevas, la X y la Y, ¿no? Aquí sería YD. Ya le cambié los nombres a todos los campos de texto. Voy sobre los botones. JBoot calcular, JBoot borrar, así. Entonces, JBoot calcular. JBoot ejemplo. JBoot aleatorios. Y JBoot borrar. Es boot de botón, boot. Y borrar. Y de las etiquetas que se ven abajo, pues las que me interesa cambiarles son a las que están en color, en otro color, porque ahí va a ir el resultado. Ahí voy a poner el resultado en tiempo de ejecución. Todas las demás etiquetas, las que están en negritas, pues esas no van a cambiar en la ejecución, esas no tiene caso modificar el nombre. Bueno, esta se va a llamar JLabe área. Yo lo dejo hasta JLabe área y este será JLabe perímetro. Son 11 etiquetas y solo a 2 le cambié el nombre. Las otras 9, aquí están 4 y 2, 6 y una 7 y estas dos, a las otras 9 pues no les cambiamos el nombre porque esas van a permanecer igualitas. Bueno, entonces voy a poner aquí en los nombres como quedaron. Así es como quedaron los nombres. Ok, entonces el botón más fácil de codificar normalmente es el de borrar, porque es poner cadenas nulas a través de la función ctext a todos los datos de entrada, o sea, campos de texto, y a todos los resultados de salida. Entonces vamos a codificar primero nuestro botón borrar. Bueno, entonces se trata de poner en blanco o sin nada tanto los datos de entrada como los resultados, los de salida. JText XA punto ctext, vamos a poner una cadena nula. Y esto lo vamos a hacer pues para para los 8 campos de texto. Entonces pues yo voy a copiarlo esto. Voy a copiar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Más la que ya tenía son 8. Y pues le empezamos a cambiar aquí XB, XC y XD. Y luego YA, YB, C y D. En el borrar. Es el botón borrar. Ahí borraría todos los datos de entrada, todos los que están en los campos de texto. Lo voy a hacer también para la salida. JLabe área, también con la función ctext,
que ponga una cadena nula. Y JLay perímetro también va a poner una cadena nula. ¿Ahí? El botón ejemplo también es de los más fáciles de codificar, porque ahí no voy a calcular nada, es nada más poner los datos del ejemplo que queden en los campos de texto correspondientes. ¿Sí? Entonces, voy a abrir el evento del botón ejemplo y voy a copiar ese código porque me sirve. Nomás, en lugar de cadena nula, pues van a ser datos en los campos de texto. En la salida está bien que lo borre. Bueno, entonces voy a irme aquí al botón de ejemplo y voy a copiar este código que está en el botón borrar. Todo el código del botón borrar lo copio y lo pego en el código del botón ejemplo. Nada más que para esto, pues necesito recuperar los datos de ejemplo. A ver, ahí están los datos de ejemplo. Los resultados JLay y JLay perímetro, esos está bien, así que los borre. Queremos que ponga los datos de ejemplo y que borre un resultado que pudiera estar ahí. Bueno, aquí hay que tener cuidado. Yo puse primero todas las X y luego todas las Y. Así en ese orden las escribí. Bueno, entonces debo poner primero todos los valores de X y luego todos los valores de Y. Entonces voy a empezar por, aquí sería 6, 6, o sea, XA, XB, y luego menos 5, y otra vez menos 5, y luego los valores de Y. 4, menos 3, menos 3 y 4. ¿Está bien así? 4 menos 3, tiene que ser como cadena, porque el setText solo acepta cadena. 4 menos 3 y 4. Creo que ya está. Ese es el botón ejemplo. Vamos a probar. Ejemplo, debe corresponder con estos datos. 6, ahí está. El punto A, 6, 4. El punto B, 6 menos 3. Punto C, menos 5 menos 3. El punto D, menos 5, 4. Ya está. Le doy borrar y pues borra todo. Ejemplo, borrar. Ok. El botón de aleatorios lo voy a dejar para el último. Ahorita, ahora sí nos vamos a concentrar pues en el objetivo de la aplicación, que es calcular el área del perímetro de un cuadrilátero. Bien, entonces, regresando a lo que es nuestro algoritmo, pues recordamos que tenemos dos funciones. Acá están las funciones. Bueno, ¿se acuerdan en modo consola en dónde escribimos las funciones? ¿Dónde las definimos? A ver, me voy a ir al modo consola, aquí a este. Y si recuerdan, las funciones las poníamos aquí, terminándose main, pero antes de que se termine class. Aquí ponemos las funciones, ¿sí? Bueno, en el modo visual, que es en el código del frame, pues no está exactamente como lo vemos aquí. Me voy a ir al código del frame, que es este. Y si observamos, los eventos los va acomodando aquí en esta parte. A ver, vamos a tomar como referencia que dice que código generado. Este código es el que genera NetBeans automáticamente. Bueno, abajo de código generado pone todos los eventos. Antes de main, aquí está main. O sea, entre código generado y main, ahí pone todos los eventos. Ahí podríamos poner también nuestras funciones, pero entonces estarían revueltas funciones con eventos. Y yo prefiero que estén por separado. Entonces, por eso las funciones yo las voy a poner antes de código generado. Las voy a poner aquí arriba, en esta parte, aquí, antes de los comentarios. Entonces, aquí vamos a definir nuestras funciones para que no se revuelvan con los eventos y no van a quedar ahí intercalados. Y no hay problema, o sea, sí va a funcionar, pero yo prefiero tener
Creo que es muy bueno, de alguna manera, a su manera cada quien, tener lo más organizado que se puede el código. Nos ayuda mucho a encontrar errores, a hacer modificaciones. Bueno, entonces aquí vamos a poner nuestras funciones. Vamos a codificar estas dos funciones, ¿sí? Voy a poner primero la de la distancia. ¿Cómo se codifica una función? Se pone public, y luego static, después el tipo de dato que va a regresar la función, que en este caso es un doble, después el nombre de la función, ¿cómo se llama? Distancia. Enseguida los parámetros que va a tener la función, que son 4. No podemos poner doble, xa, coma, ya, coma, no, tiene que ser uno por uno con su tipo. Entonces sería doble, xa, no, x1, ¿verdad? Lo estoy tomando de aquí. Luego, doble, y1, doble, x2 y doble, y2. No vamos a ponerle punto y coma ahí. No, cuando definimos la función, ahí no va punto y coma. Le voy a dar, ahí podemos abrir la llave, muchos la abren ahí en ese punto, pero yo prefiero abrirla acá abajo, ¿sí? Entonces voy a abrir la llave, no se vio, pero ya la abrí. Ahí está abierta la llave. Ahí está. Este es el bloque en donde yo voy a poner el código de la función. Lo de arriba se llama el encabezado o la firma de la función. Bueno, entonces estamos en la distancia. ¿Qué dice la distancia? Que tenemos que declarar una D como real, ¿verdad? Como doble. Entonces, doble D. Y después ya podemos calcular la D, que es la raíz cuadrada de la suma de la suma de la diferencia, el cuadrado de las diferencias. Bueno, ¿cómo obtenemos la raíz cuadrada en Java? mat.sqrt, ¿verdad? Y dentro vamos a ponerle la suma de los cuadrados de las diferencias. Entonces, ¿cómo obtenemos la potencia en Java? POW. Entonces sería mat.POW. Y POW me pide dos parámetros, la base y el exponente. El exponente es 2 porque lo quiero al cuadrado. Pero el primer parámetro que viene siendo la base es la resta de x2 menos x1. x2 menos x1. Primero hace la resta y luego ese valor se lo pasa a POW acompañado del 2 y me va a elevar x1 menos x2, x2 menos x1 al cuadrado. Le tenemos que sumar todavía dentro de la raíz cuadrada el cuadrado de ¿quién? Ahora, de y2 menos y1, estoy siguiendo aquí la fórmula, así, ¿verdad? ¿Qué me faltó? Me faltó coma 2, la potencia. Así es POW pide dos parámetros. El primero que le estoy enviando es y2 menos y1. Esa resta la toma como la base y luego la va a elevar al cuadrado. Bueno, aquí sí debemos poner explícitamente el retorno de la variable que se calculó. Entonces tenemos que poner un return de. Y ya tenemos nuestra primera función que es el cálculo de la distancia. No está definida nada más. Alguien la va a usar, en este caso en el botón calcular la vamos a usar. 5 veces la vamos a usar. Bueno, entonces aquí, ¿qué sigue ahora? Vamos a declarar nuestra función área del triángulo, donde aplicamos la fórmula de Herón. Entonces le decimos public static. En realidad puede ir al revés también. Static y luego doble porque también va a regresar un valor doble. ¿Y cómo se llama esta función? Se llama área triángulo. Área triángulo. Y área triángulo me va a pedir 3 parámetros que son los lados del triángulo. Son de tipo doble. Tiene que ponerse uno por uno. No ponemos punto y coma. Y yo le pongo enter y abro una llave, le doy enter y NetBeans cierra la llave. Entonces, aquí en área de triángulo están definidas dos variables locales, área y S. Vamos a declararlas esas, doble, área y S.
Y después vamos a calcular el valor de S. S es igual a la suma de los tres lados entre 2. Mande, es el semiperímetro. Eso es lo que necesita la fórmula de Herón, ¿verdad? Más B más C. O sea, es la mitad del perímetro, pues. Porque eso lo tenemos que involucrar en la fórmula de Herón. Entonces aquí sería área. Estamos calculando el área del triángulo, no el área del cuadrilátero. Área del triángulo. Área sería igual. La raíz cuadrada mat.sqrt. Y luego ya dice la S, semiperímetro, por la diferencia de S menos el primer lado, por la diferencia de S menos el segundo lado, por la diferencia de S menos el tercer lado. ¿Así? Ahí están las, bueno, me falta, en esa función me falta regresar el valor del área. Ya definimos dos funciones. Una calcula la distancia entre dos puntos a partir de las coordenadas de esos dos puntos y la otra calcula el área de un triángulo a partir de los lados del triángulo. Bueno, entonces ya estamos listos ahora sí para codificar nuestro botón calcular. El botón calcular pues es tomar el algoritmo, este algoritmo, ¿verdad? El principal, y pues hacer todo lo que dice aquí. Bueno, entonces vámonos al botón calcular. El return es para que regrese una variable, el valor de una variable. O sea, normalmente el propósito de una función es recibir datos en los parámetros de arriba y procesarlos y regresar un resultado. Entonces el return es el que regresa el resultado. Ok, entonces vamos ahora al botón de calcular. Botón calcular. En el botón calcular tenemos que definir todas las variables, hay que declararlas, son de tipo doble, ¿no? Entonces, ahí está en 3 renglones, yo también lo voy a hacer así. Doble, XA, YA, XB, YB, y XD, YD. Voy a seguirle abajo. Sería área, perímetro, luego arriba puse los 4 lados, lado 2, lado 3, lado 4. Y vamos a agregar ahora el lado 5, triángulo 1. Triángulo 1 es el área del triángulo, porque recuerden que lo dividimos en 12 cuadriláteros. Triángulo 1 y triángulo 2. Así. Ahí acabamos de declarar todas las variables. Entonces, lo que seguiría es asignarle a cada uno de las coordenadas los datos que están en los campos de texto, que es la entrada de parte del usuario. Entonces, recuerden que el campo de texto solo podemos obtener lo que dice, lo que puso el usuario a través de la función getText, pero me lo regresa como un texto. Entonces sería XA es igual a JText XA punto getText. Ahí me va a regresar lo que el usuario haya puesto, pero me lo va a regresar como una cadena y no me lo va a aceptar XA. Entonces esto hay que convertirlo a doble. Doble punto parse doble. Doble es una librería, parse doble es una función que yo le paso una cadena a la función y me regresa un doble. Al JText le pido lo que puso el usuario. ¿Con qué se lo pido? Con la función getText. Me lo regresa, lo obtengo como una cadena, se lo paso a la función parse doble, esa cadena, y se encarga de convertirlo a doble, y luego ya se lo asignamos a la variable XA. Bueno, esto lo voy a repetir 7 veces y voy a hacer los cambios pertinentes. Entonces sería
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y voy a poner XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD. Si lo dejara así, pues todas las variables tendrían el valor que tiene el campo de texto JTextXA. Hay que cambiar los campos de texto. Entonces aquí sería YA, que corresponda con las variables XB, YB, XC, YC, XD, YD. Entonces, con esto captamos lo que puso el usuario en los campos de texto, ya lo tenemos en variables. Es la lectura de los datos. Entonces ya vamos aquí, ya tenemos toda la lectura. ¿Qué sigue? Calcular los lados. Para eso tenemos la función distancia. Ávila Sánchez. Es la que se fue de viaje, ¿verdad? Luego, Flores Hernández. Gómez Palacios. Y Nostroza. Y Nostroza sí está. Bien, entonces, pues vamos ahora a calcular los lados 1, 2, 3 y 4 a través de la función. Entonces, ya le diríamos aquí. Lado 1 es igual. Vamos a mandar llamar la función distancia. Distancia. Y pues vamos a indicarle los puntos A y B en el orden en que los tiene definidos, ¿va? Primero el primer punto X y Y luego el segundo punto X y Y. Entonces sería XA, YA, XB, YB. A veces no nos damos cuenta o no, como que no somos muy cuidadosos y le ponemos XA, XB, YA, YB. Y luego no hallamos por qué no funciona. Bueno, porque estamos dándole los datos en un orden que no es el que pide la función. Había un ¿sí? Bueno. En Java, lo vimos así en PCIN y en Flowgory. Java también lo tiene. ¿Cuál es? Es F9 y F10. ¿Sí? Sí. Luego a ver si lo checamos, ¿sí? Ahorita, bueno, entonces voy a calcular el lado 2. Lado 2 es distancia. Sería XB, YB, XC, YC. Lo estoy tomando del algoritmo, ¿eh? Y luego, lado 3. Lado 3 es igual. Distancia. XC, YC, XD, YD. Luego, lado 4. Distancia. XD, YD. Fue entre D y A. XA, YA. Y ya con eso podemos calcular el perímetro. Perímetro es igual a la suma de los 4 lados. Lado 1 más lado 2 más lado 3 más lado 4 más lado 5. Ah, no, hasta 4, ya me emocioné. Del lado 1, 2, 3 y 4. Es el perímetro. Luego, según aquí el algoritmo, sigue, uno de los requisitos del proyecto es que el código corresponda al algoritmo.
Se los digo porque a veces hay quienes no les gusta hacer el algoritmo y nada más hacen el código. Pero luego, como es un requisito que manden el algoritmo, lo hacen diferente o lo piden o lo consiguen, no sé. Y muy diferente al código. A ver, perímetro es... No, a algunos les va a tocar en Flowborim, otros les va a tocar en PCI. ¿Eh? Yo les digo a qué le toca a cada uno. Lado 5 es igual. El lado 5 es el imaginario. Es la distancia entre dos vértices opuestos. Que nosotros tomamos B y D. XB. Podríamos haber tomado A y C. XB, XD y ED. ¿Sí? ¿Cuál es qué? Ah, los puntos son B y D. B y D. B de bueno y D de dedo. Sí. Ese es el lado 5. Y luego, pues ya, ¿para qué quisimos el lado 5? Vamos a regresarnos para acá nada más para recordarlo. El lado 5, imaginario, es para formar dos triángulos y calculamos el área de cada triángulo y luego la sumamos. Bueno, entonces, me regreso para acá. Vamos a calcular el área del triángulo 1, del primer triángulo. Triángulo 1 es igual al área triángulo y le paso los tres lados de que se forma ese triángulo. Fueron 1, 5, 1, 5 y 4. ¿Sí? El lado 1, lado 5 y lado 4. Y el segundo triángulo estuvo formado por el lado 2, 3 y 5. Triángulo 2, ¿verdad? Área, triángulo. El segundo triángulo son los lados 2, 3 y 5. Lado 2, lado 3 y lado 5. ¿Sí? Bueno, el área es la suma de las áreas de los triángulos. Acuérdense que ayer comentábamos que no importa que aquí tenga yo una variable que se llama área, y acá en la función tengo otra también que se llama área, pero son independientes porque están en ámbitos distintos. Acá esta área representa el área del triángulo y esta área de acá representa el área del cuadrilátero. Bueno, entonces el área es igual a ¿qué? A triángulo 1 más triángulo 2. Bueno, ya tenemos el área del cuadrilátero. Ya nada más nos resta mostrar los resultados. ¿En dónde los vamos a mostrar? Pues en las etiquetas que pusimos para eso. JLay, área. ¿Cuál función voy a utilizar para poner el resultado? ¿Cuál función voy a utilizar para poner el resultado? setText, área, ¿sí? Este es el área del cuadrilátero, estamos en el botón calcular. ¿Por qué me marca error? Porque área es doble y setText me pide una cadena, hay que convertirlo a cadena, ¿sí? Área hay que convertirlo a cadena. Esta es una cadena nula, ¿eh? No le pongan por favor un espacio porque eso puede causar problemas después. Si eso interviniera en otros cálculos, eso me puede causar problemas. Es una cadena nula, ¿sí? Yo le puedo concatenar lo que quiera, un letrero, lo que sea, pero si la intención es convertir, siempre es una cadena nula. Ok, entonces sería JLay perímetro punto setText sería perímetro más así y ya quedó. Ya nada más falta que funcione. A ver, entonces, pues ya lo voy a ejecutar. Se oye muy raro, ¿eh? Sí, así se oye muy.
Sí, ¿verdad? Por el contexto que. A ver, entonces ya tenemos los datos de prueba. Bueno, ahorita los. Ejemplo, calcular. Dice que es 70, bueno, 77 y 36, si hiciera eso. Aquí está, 77 y 36. Aquí está nuestro, ¿sí? A ver, voy a mostrar el código. ¿Por qué no me da exacto 77? Pues porque hizo muchas operaciones para llegar a eso, ¿va? Hizo raíces cuadradas y cuadrados y... Bueno, entonces voy a poner el código. Ahí lo último que hicimos. Pero eso ya es error de la máquina. No, lo que pasa es que pues no puede guardar todos los decimales infinitos. Entonces, es por efecto de los cálculos que no tienen una precisión así como en la teoría, ¿verdad? Ok, entonces, a ver, chavos, ¿sí salió o no salió? No los oigo. ¿Sí están aquí? Sí, sí, va. ¿Funciona, no funciona? ¿Está bien fácil? Sí, va, está bien padre. Está bien fácil. ¿Eh? Bueno, ya en el proyecto, voy a dejar aquí de. Ya en el proyecto